Buenas tardes a todos, soy Alejo Ruiz, coordinador técnico del programa Sistema Chakras, y les doy la bienvenida al taller de la Chakra América, del metro cúbico al milímetro, gestionando agua y sales en Pampa Arenosa. A lo largo de la charla nos van a poder ir enviando todas las consultas que tengan a través del recuadro que tiene a la derecha. Les sugerimos que lo vayan haciendo durante el transcurso de la charla. Y al finalizar la presentación se las voy a ir compartiendo estas preguntas que nos pasaron a los disertantes. En base a cuántas tengamos, cuánto tiempo nos quede, vamos a tratar de poder responder todas las preguntas. También les quería recordar de que pasen por el espacio APRESID dentro del hall comercial, donde van a ver que se realizan entrevistas en vivo a especialistas, hay más información de los programas de la institución, y si quieren encontrar más detalles sobre lo que está haciendo la Chakra América, lo mismo en el resto de las chakras y redes, les recomendamos que visiten el sitio web de APRESID. El programa Sistema Chakras es un programa de APRESID que fue creado con el objetivo para desarrollar tecnologías sustentables de triple impacto en los diferentes ambientes y sistemas de producción. Constituye una plataforma para la generación y transferencia de conocimiento y para la formación de recursos humanos, y acciona a través del aprender produciendo sobre escenarios reales, los establecimientos de los miembros, buscando soluciones a las problemáticas que ellos plantean, y la otra bandera es el protagonismo en red, que lo que se busca con el programa es integrar la experiencia del productor con el conocimiento científico. Y esto apoyado a través de diferentes instituciones. Las chacras tienen una escala local, o sea, los miembros que forman la chacra comparten este ambiente y buscan estas respuestas o demandas tecnológicas a partir de un análisis sistémico de su ambiente y de su sistema de producción. Y en el caso de la Chakra América, lo que se busca es mitigar y recuperar suelos afectados por napas con elevados contenidos de sales a través de buenas prácticas agronómicas ajustadas específicamente para estos ambientes, y así poder mantener y, en lo posible, recuperar la capacidad productiva de estos suelos. La estructura de una chacra consiste en el grupo de productores, de los miembros, un gerente técnico, quien ejecuta y lidera el proyecto, una mesa de expertos y una coordinación de APRESID. En esta charla de ahora nos está acompañando Julián Isasti, que es el gerente técnico de desarrollo de la Chakra América, es ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Nacional de La Pampa. Kevin Donnelly está representando a los miembros fundadores de la Chacra, es director de Hijas de Juan Harriet, Sociedad Anónima, y es licenciado en Administración de Empresas y tiene un máster en agronegocios en la Facultad de Agronomía de la UBA. También nos acompaña Cristian Álvarez, representando a la mesa de expertos. Cristian es investigador y extensionista en la Agencia de Extensión de General Pico de INTA, y él es especialista en sistemas de producción con énfasis en el manejo y conservación de suelo y de agua y la producción de cultivos. Es coordinador nacional del proyecto Uso y Gestión de Agua en producciones de secano, es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, tiene un máster en agronomía en la Universidad Nacional del Sur y es doctor en ciencias geológicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ahora sí, los dejo con nuestros tres disertantes para que nos cuenten más sobre lo que están trabajando en la Chakra América. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, mi nombre es Kevin Donnelly, trabajo en la firma Hijas de Juan Harriet, una empresa familiar y miembro fundadora de la Chakra América. El resto de los miembros de la Chakra, que sale de la APRESID Regional América, son Aceitera General Dehesa, Adecoagro, Agropecuaria La Criolla, Delfino Llobet,
Isadelca, La Esmeralda Agropecuaria, Managro y Ortiz de Urbina. La chacra está situada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, noreste de La Pampa y sur de Córdoba, y la mayoría de las empresas estamos radicadas en el partido de Rivadavia, del cual es la Chacra América. Es una zona, América es conocida como capital de la invernada, así que es una zona históricamente dedicada al cultivo de alfalfa, que en los últimos 20 o 30 años fue cambiando mucho su uso de suelo a cultivos anuales, consumiendo menos agua, y esto, sumado a una falta de infraestructura a nivel provincial, ha ido generando cada vez más excesos de agua. A esta situación hay que sumarle que, si bien es una región donde anualmente los promedios de lluvias de 100 años son de 800 milímetros, si dividiéramos esos 100 años entre las lluvias hasta 1960, el promedio anual está más cerca de 700, y para los últimos 50 años está más cerca de 900. Así que del año 2001, que fue de los últimos años la inundación más grande que sufrió nuestra zona, hasta la fecha hemos tenido picos de agua en el 2012, 2014, 2015, que han generado una situación de salinización de muchos de los suelos, tanto sea en las cuencas que identificamos como cuencas cerradas, que se dan en los bajos y por diferencia de planetimetría, como así también en todo lo que está asociado a la cuenca del río Quinto, que afecta a los campos de varios de los miembros de la chacra. Desde el año 2001 hasta la fecha hemos intentado varias formas de solucionar esta situación, ya sea con pasturas de agropiro y pastoreo, utilizando rotaciones de girasol como un cultivo resistente a la sal, y maíces de ultra baja densidad, pero lo que vemos es como año a año la situación se empeora y cada vez es más grande el área afectada por esta problemática. Así que varias empresas que compartimos esta problemática y venimos trabajando hace años, muchas trabajando también de la mano del INTA General Pico, tomamos conocimiento del sistema chacras y arrancamos con este proyecto de buscar una solución de largo plazo a esta problemática, con APRESID que le diera la difusión necesaria para que esto sea tratado a nivel cuenca y no solo con esfuerzos individuales en los campos. Y bueno, acá estamos hoy con los 10 miembros fundadores y de la mano de Cristian Álvarez, que ha sido un referente para todos nosotros que venimos con este problema, tratando de trabajar con él, participando de la mesa de expertos y con mucha expectativa, si bien recién arrancamos, mucha expectativa de los resultados que podamos obtener y cómo podamos aprender a manejar estos ambientes y a recuperar y poner en valor esos suelos en los próximos años. Buenas tardes, mi nombre es Julián Isasti, soy ingeniero agrónomo. Actualmente me desempeño como gerente técnico de desarrollo de la Chacra América de APRESID, donde junto con un grupo de productores y de expertos nos propusimos mejorar la gestión del agua y de las sales, los sistemas productivos de nuestra región, y de eso vamos a hablar a continuación. Como bien antes mencionó Kevin, el problema de los excedentes hídricos es un problema, a la redundancia, que puede ser abordado a diferentes escalas, del metro cúbico al milímetro, en línea con el título de nuestra presentación. Y esto no es otra cosa que abordar esta problemática desde la cuenca hasta el lote, ¿no? Entendiendo que hay factores que tranqueras afuera influyen sobre lo que ocurre en nuestros establecimientos, pero que también hay prácticas de manejo que podemos implementar en nuestros sistemas, es decir, tranqueras adentro, para mitigar o al menos atenuar la problemática que tenemos a nivel de cuenca. Dicho esto,
partimos de la base de que estamos en una región muy plana, de muy baja pendiente regional, y además con una red de drenaje muy deficiente. De manera que la única manera, valga la redundancia, que tiene el agua de salir es mediante evaporación del suelo, que implica ascenso de sales hacia la superficie, o mediante transpiración de los cultivos, que sería la solución óptima. Ahora bien, el origen de este agua en exceso se debe en menor medida al desborde del río Quinto, que es importante pero a nivel local, pero a nivel regional lo que explica más este aumento en los excedentes hídricos es el cambio en el régimen de precipitación, lo que podemos verlo en este gráfico. Acá lo que vemos es que tenemos una serie de 100 años, el promedio es de 800 milímetros, pero tenemos unas variaciones interanuales importantes, y hacia el fin de este periodo observamos una tendencia al aumento en lo que consideraríamos un ciclo húmedo. Ahora bien, si analizamos los primeros 50 años, el promedio es de 713 milímetros, y para los 50 años siguientes es de 890 milímetros, lo que implica casi 180 milímetros de aumento, ¿no? Lo cual es más que considerable. Además, hay un cambio de uso del suelo muy importante, que implica un retroceso de la superficie asignada a las pasturas en favor de un aumento del área destinada a cultivos estivales, y esto implica una menor evapotranspiración real, o lo que es lo mismo, un menor consumo de agua de parte de los cultivos. Y así vemos que, por ejemplo, para el caso del partido de Rivadavia, pasamos de un 10% de la superficie agrícola en el 70 a casi un 70% en 50 años más tarde. Y este aumento de la superficie agrícola se dio en suelos de menor aptitud agrícola, lo cual presiona aún más el sistema, ¿no? Se fue de las medialomas, suelos franco-arenosos, de buena fertilidad en general, sin limitantes, al menos limitantes importantes, a suelos más arenosos con baja capacidad de retener agua y con susceptibilidad de erosionarse, o hacia los bajos también se fue, en suelos natracualfes con problemas de salinidad, o suelos apludeles taptoárgicos, los que tienen algunos impedimentos para el crecimiento de las raíces, de manera que se fue hacia áreas de menor aptitud agrícola. Plantea estas dos situaciones de mayores precipitaciones y de menor evapotranspiración por parte de los cultivos, menor consumo de agua, ¿no? Vemos un aumento sostenido de los niveles freáticos. Esto es para una serie de 9 años, y lo que vemos además que, aparejado a este aumento del nivel freático, aumenta también el área inundada, que se mueve de manera similar. Además de esto, tenemos que agregar que la calidad de la napa es muy variable, incluso dentro del mismo campo. En general encontramos aguas bicarbonatadas y cloruradas sódicas. Así que a la complejidad ambiental que tenemos por clima, suelo y napa, a este trinomio, le tendríamos que sumar el análisis de la vegetación, específicamente de los huascos, y sabemos que la vegetación varía con las condiciones ambientales, como el clima, precipitación, temperatura, con el suelo, principalmente pH, conductividad, textura, entre otras, con el relieve, que implica la frecuencia de anegamiento, en muchos casos, y la napa, relacionada a la calidad de la napa y también a su profundidad. En este caso son todas imágenes tomadas de lotes de productores con distintos niveles de cobertura, y lo que vemos es que hay una relación entre el nivel de cobertura y la conductividad eléctrica que presentan esos suelos en muestras que fueron tomadas de los primeros 20 centímetros del suelo, y las mayores conductividades las encontramos cuando los niveles de cobertura eran 0, ¿no? Es decir, que el nivel de cobertura nos está indicando en muchos casos qué conductividad tenemos. Por otra parte, las especies que encontramos en estos ambientes también nos indican ciertas características de estos suelos,
Así, por ejemplo, algunas malezas que encontramos en lote agrícolas como rama negra nos podrían indicar valores menores de pH y conductividad, y si nos encontramos con pelo de chancho, con algunas plantas halófitas como salicornia, valores de pH que superan los 8,5 o de conductividad que superan los 7, lo cual ya son restrictivos para la mayoría de los cultivos, ¿no? De manera que podemos pensar a la vegetación natural, luego estos disturbios como inundaciones, como el fenotipo del ambiente, ¿no? Como la expresión de las características ambientales. A esta complejidad ambiental deberíamos sumarle la complejidad productiva. En general hablamos de establecimientos de gran escala, por lo cual presentan numerosas situaciones de ambientes complejos, ¿no? Diferentes secuencias de cultivo. Además, se presenta la necesidad de forestar en Córdoba y diferentes niveles de integración ganadera. Esto es planteos que son netamente agrícolas, en los que es difícil integrar la ganadería, y buscamos utilizar cultivos tolerantes como cebada de sorgo, producción de semilla forrajera, pues otra alternativa, o también evaluar la forestación o la bioenergía. En una situación intermedia, aquellos establecimientos que tienen sistemas a corral o estabulados de tambo feedlot, y en esos sistemas podemos plantear la cosecha de grano y forraje para la ganadería, y finalmente en aquellos sistemas que la ganadería está más integrada al sistema, a la secuencia agrícola, ¿no? Podemos hacer pastoreo directo de estos ambientes salinos, ¿no? Ahora, ¿cómo pasamos de la complejidad a la decisión, ¿no? De la complejidad de estos ambientes, de estos lotes, a la decisión agronómica. En primer lugar, deberíamos identificar las situaciones que encontramos en estos lotes. Así, por ejemplo, podemos definir, y ya que estamos en época de pandemia, suelos que están en terapia, son aquellos suelos que, como se ve en el recuadro número 1, suelos que en cuarentena, son los suelos que tienen cierta cobertura y sobre los que vamos a hacer ciertas manejos específicos, y suelos en los que deberíamos distanciarlos del resto mediante algunas prácticas y tratar de alejar la napa y las sales de la superficie. Así, por ejemplo, para los suelos en terapia tenemos que hacer un monitoreo de todo el perfil, pero fundamentalmente los primeros 5 centímetros, si pensamos en implantar una pastura como agropiro, y también de la profundidad y la calidad de la napa. Principalmente las variables que vamos a medir es pH y conductividad, y lo que vamos a buscar es generar cobertura, ya sea mediante clausuras, en el peor de los casos, distribuyendo rollo de avena, centeno, cualquier gramínea que tengamos disponible, o si las condiciones lo permiten, sembrar una pastura que agropiro sería la más conveniente, ¿no? En los suelos de la segunda situación, estos suelos en cuarentena, también vamos a monitorear suelo, napa, y ver qué vegetación tenemos cubriendo para inducir algunas limitantes que podríamos inferir. Y acá vamos a sembrar especies tolerantes. Si las condiciones lo permiten, podríamos pensar en cultivos anuales como sorgo, cebada, incluso trigo, y si no, pasturas del tipo agropiro, panicum, etc. En tercer lugar tenemos los suelos con distanciamiento, en los que lo vamos a distanciar con estas zonas buffer para delimitar a estos ambientes que no son salinos y en los que vamos a buscar consumir más agua. Vamos a monitorear el suelo, pero sobre todo la profundidad de la napa, a ver cuánta agua tenemos que consumir con nuestra secuencia de cultivo, y en base a eso intensificar la secuencia de cultivo para adaptar la disponibilidad hídrica mediante dobles cultivos o cultivos de servicio. En fin, lo que buscamos es adaptar el sistema productivo al ambiente. Así que planteamos ciertas líneas de acción. En primer lugar, caracterizar ambientes, para lo cual confeccionaremos mapas de ambientes regionales en base a clima, suelos y napas, pero también valiéndonos de altimetría, imágenes satelitales, mapas de rendimiento. Caracterizaremos los bajos, principalmente con estas variables que mencioné anteriormente. Monitorearemos la napa con una red de freatímetros para ver cómo es la dinámica de esa napa, tanto en calidad y profundidad, espacialmente y también temporalmente. Y implantaremos o trataremos de armar un sistema de alerta de riesgo hídrico y salino en función de las probabilidades que tenemos de que
aumente cierta profundidad, que la napa aumente, o que llueva tanto y entonces se recargue la napa. En segundo lugar, tenemos otra línea de acción, que es recuperar ambientes salinos mediante cultivos anuales tolerantes, principalmente cebada y sorgo para empresas netamente agrícolas. Para empresas mixtas incorporaremos pasturas en la evaluación, principalmente agropiro, pero también panicum, gamarrodes o alfalfa sanguinera. En tercer lugar, la forestación para las empresas que se ubican en Córdoba, que tienen necesidad de forestar por ley, y evaluaremos otras alternativas como la incorporación de compost, es decir, de materia orgánica a estos suelos, para mejorar, bueno, ciertos parámetros relacionados con esta salud física y química, ¿no? En tercer lugar, incrementaremos la productividad del agua mediante la intensificación, en línea con el lema de este congreso, siempre vivo, siempre verde, mediante secuencias de cultivo adaptadas a la disponibilidad hídrica, cultivos de servicio que nos brinden esos servicios de regulación de la napa y de mejorar la infiltración también, y entre otros servicios. Y por último, la implantación de estas zonas buffer, que nos permitirían consumir agua todo el año y de alguna manera frenar el avance de las sales. Por último, la última línea de acción está implícita en esta imagen y tiene que ver con la observación conjunta con el productor de los sistemas productivos, ¿no? Con capitalizar la experiencia del productor, que es un poco el espíritu del sistema chakra, ¿no? Así que esto fue todo. Muchas gracias. Soy Cristian Álvarez, técnico de INTA General Pico, del INTA. En este momento estoy compartiendo, digamos, experiencias con la Chacra América, y hoy, digamos, el eje, digamos, que nos convoca es el proceso, digamos, de los suelos salinos. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde la Chacra, desde el INTA, digamos, acompañando a Julián y al grupo, digamos? Estamos tratando de reconocer factores, identificarlos, si son factores genéticos, si son factores antrópicos, los que están generando, digamos, algún tipo de conflicto, para que se exprese más o menos, digamos, este proceso de salinización en superficie. ¿Qué tipo de indicadores estamos mirando, digamos, o aprendiendo a mirar en conjunto? Algunos de ellos biológicos, otros físicos, otros químicos. Y qué prácticas de manejo a través de los nodos de experimentación, que pueden ser cada uno de los campos, digamos, son espacios físicos donde compartimos, donde reconocemos los problemas, los identificamos y los ponemos operativos. A eso le llamamos nodo de experimentación-capacitación. Es el método de las 3 etapas que venimos, digamos, poniendo a prueba hace un par de años, donde el eje central, digamos, principal está en reconocer los procesos que están involucrados, en este caso, en la dinámica hídrica del territorio, reconocerlos a campo, cuáles son los factores, digamos, cómo se comportan esos factores que están alterando ese régimen hidrológico. Y por último, digamos, la fase 3, que es la fase operativa, digamos, como les comentaba, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de experimentación adaptativa estamos generando? Sin duda que, como que dar un marco, digamos, cuál es la importancia de esta problemática a nivel mundial, a nivel regional. Y si uno la pone, digamos, a la Argentina respecto al mundo, Argentina, digamos, en importancia a nivel mundial está en tercer lugar, después de Australia y de Rusia. Digamos, el tema de manejo de suelos, de ambientes alohidromórficos, planicies, digamos, de anegamiento, planicies con presencia de napa cercana, en nuestro país significan alrededor, digamos, con ese proceso de salinización, más de 20 millones de hectáreas. O sea, eso marca, digamos, la importancia, y considerando simplemente las zonas subhúmedas, húmeda,
sin considerar la semiárida o árida, digamos que sumando todo eso representaría más de 90 millones de hectáreas. Esto, digamos, pone en contexto la problemática o la importancia de la problemática. Ahora es importante, digamos, como comentábamos inicialmente, cómo estamos trabajando, cómo reconocemos. Y creemos que uno de los factores fundamentales para que se generen este tipo de conflictos es el tema del relieve, ¿no? El relieve, ¿por qué? Porque no solamente que el agua se mueve de los lugares más altos a los más bajos, sino que hoy los lugares más altos o lugares, digamos, de media loma, lomas, en nuestros sistemas, el agua no está entrando, el agua se está moviendo y generando conflictos más abajo. En muchos lugares, digamos, está pasando eso y eso nos preocupa porque genera, digamos, un ascenso de la freática que puede llegar y expresarse en superficie o puede generar, digamos, problemas un poco más abajo, no reconociendo, digamos, el síntoma e evidenciándolo, digamos, a través de algunos colores, algunos comportamientos de cultivos, digamos, que hacen de sensores primero, digamos, para que nosotros podamos reconocer este tipo de problemática, digamos, o el impacto de napas que tienen algún problema de sal. Es por ello, digamos, que estamos generando conocimiento a través de proyectos de INTA y junto, digamos, a los productores de la zona, digamos, tratando de reconocer cuál es la dinámica, digamos, de esas napas, dónde están, en qué posición están. Acá pueden observar en esta figura, digamos, posiciones bajas, intermedias altas y altas, digamos, y frente al mismo, digamos, la misma lluvia, podemos observar que en diferentes momentos, digamos, de evaluación de los últimos años, las napas han tenido un comportamiento, digamos, de ascenso en algunos casos llegando a superficie, generando conflictos, y en otros, digamos, generando también problemas de transitabilidad, trayendo, digamos, algunos problemas de sales, y es por eso, digamos, que estamos tratando de reconocer algunos atributos de ese agua, además de conocer, digamos, el movimiento ascendente o descendente, el tema de la calidad, digamos, qué nos puede llegar a dejar, cómo se llama esa napa. Esa napa tiene nombre y apellido, puede ser que sea una napa, digamos, que no genere ningún tipo de conflicto más que alguna leve salinización, transitabilidad y pérdida de nutrientes, alguna napa, digamos, que genere problemas de salinización, transitabilidad, obviamente, y impacto sobre los nutrientes, y napas, digamos, que pueden llegar, cuando llegan a superficie, pueden generar no solamente procesos de salinización, sino también de alcalinización, pérdida de transitabilidad, y esos, digamos, son los ambientes que hoy nos están preocupando y nos están generando cada vez más superficie de estas características. Por ello, digamos que dentro de los papeles o los roles fundamentales de la chacra, se van a estar reconociendo, digamos, estas variables, principalmente, digamos, de una vasta región de la superficie del sur de la provincia de Córdoba, del oeste de la provincia de Buenos Aires y del este de la provincia de La Pampa. ¿Qué otra cosa estamos mirando, digamos, para censar este tipo de problemáticas? Y redireccionar algunas cosas, digamos, tipo de muestreos, qué sensación tiene ese suelo, digamos, por qué tienen diferentes especies en superficie. Estamos tratando de reconocer, digamos, cuál es el rango de variación en el cual se encuentran diferentes especies, tipo carnosas, digamos, tipos especies gramíneas, digamos, de gramón o pelo de chancho, y algunas otras variables, digamos, que hacen que esos ambientes se expresen y nos empiecen a marcar algunas variables que potencialmente están pasando en el tiempo, como es, por ejemplo, este tipo de comportamiento en los hormigueros, ¿no? Esto nos está marcando, digamos, esa alta frecuencia de anegamiento y de salinización, obviamente, asociado a todas las especies que pueden llegar a compartir espacios, digamos, y por eso la cobertura nos está marcando, digamos, qué debemos o dónde debemos estar muestreando. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos midiendo? Estamos midiendo el pH, digamos, variables sencillas, pH, conductividad, y vemos, digamos, que hay un rango de variación en
en este grupo donde hay pHs altos, pero con conductividades bajas, y pHs altos con conductividades altas. Esto nos está marcando, digamos, como parámetro, y uno podría hacer referencia, digamos, a valores críticos en los cuales puede llegar a trabajar, digamos, o a seguir avanzando con especies, digamos, introducidas. Las más típicas, digamos, Agropyro, Lotus, donde, digamos, cultivos anuales para tratar de mitigar estos procesos desalinos, como vamos a ver en un rato. Situaciones, digamos, de riesgo, digamos, donde es prioridad, digamos, que el ambiente avance, genere cobertura espontánea y nosotros después podamos empezar a intervenir. Y situaciones, digamos, de altísimo riesgo, donde es necesario, digamos, que el ambiente, a través de su banco de semilla, avance con especies que se adapten a este tipo de condiciones y que sean pioneras, digamos, aquellas que se pueden llegar a dar en este tipo de situaciones, como pueden ser pero de chancho, especies carnosas, etcétera, etcétera. Acá podemos visualizar, digamos, en 3 imágenes que son típicas de ambientes, digamos, donde sufren anegamiento y algún problema de salinización temporal, situaciones donde sufren riesgo de anegamiento y la alta concentración de sales hace que se empiecen a cubrir por patches, y situaciones, digamos, donde la conductividad y el pH son tan altos que obviamente hay tipos de sales que predominan, tipo sodio, que generan dispersiones en superficie, encostramientos, pérdida de captura de agua y por lo tanto encharcamientos temporarios que hacen, digamos, más errónea, digamos, la probabilidad de avance en este tipo de situaciones. Otra variable, digamos, que es importante de considerar y no podemos dejarla librada es qué tipo de textura tienen esos suelos, porque en general la textura, digamos, gobierna los factores asociados a la capacidad de retención de agua, como bien explica acá, digamos, tenemos ambientes que vamos desde ambientes arenosos, 12% de capacidad de campo, ambientes más finos, 25% de capacidad de campo, y eso significa, digamos, que esos suelos en los primeros 20 centímetros tienen una capacidad de retención de 300.000 litros por hectárea en los primeros 20 centímetros, o 600.000 litros, lo cual 2 gramos, o 3, o 5, o 10 gramos van a ser muy distintos en este tipo de suelo que en este tipo de suelos donde la variable concentración va a ser la que está jugando. Esos 100 kilos que lleguen por día a la superficie van a estar diferentes, digamos, van a tener un comportamiento diferente. ¿Cómo elegimos la especie? La especie en general la estamos eligiendo como variable, digamos, cómo estamos ordenando. En general se pensaba siempre en el proceso de salinización, que es importante, digamos, como eje que gobierna, pero estos ambientes también se anegan o tienen un proceso de encharcamiento, o sea, de eficiencia, por lo tanto, la importancia de visualizar no solamente el comportamiento frente a sales, sino también el comportamiento frente a encharcamientos. Por eso muchas veces jugamos con mezclas o elegimos, digamos, especies que tienen un comportamiento menor, digamos, en potencial osmótico, pero tienen muy buen comportamiento frente a ese anegamiento temporario que se están formando. Simplemente, digamos, contarles que se están abarcando experiencias a nivel de cultivos anuales, a nivel de cultivos perennes, conocidos, poco conocidos y muy conocidos. Seguramente Julián después les comentará qué estamos haciendo. Y simplemente es marcarles, digamos, que se viene avanzando desde hace un par de años con la selección, digamos, de ambientes que de reconocer, cuantificar y reconocer ambientes que son susceptibles a anegamiento. En este caso Ferreira, en el establecimiento de Remigio, uno de los nodos, de los puntos, digamos, de estudio, donde estamos tratando de reconocer, digamos, los diferentes ambientes con sus niveles de riesgos altos, intermedios y bajos, para poder avanzar, digamos, con diferentes especies, poder seleccionarlas en función de la topografía, desde el riesgo de salinización y anegamiento, y en función de eso elegir la especie. Algunos trabajos que se vienen haciendo en este nodo, donde se hizo un zoom sobre algunos lotes para diferenciar, digamos, el potencial de riesgo de anegamiento, y donde se intervino, digamos, con una cobertura, en este caso, con cobertura de triticale y vicia,
para tratar de mitigar un proceso negativo como es el tema de la salinización, en el cual fue un maíz que tuvo un comportamiento bastante interesante, digamos, frente a este tipo de ambientes. Simplemente es recordarles, digamos, que muchos ambientes de estos es prioritario, digamos, que la misma situación natural avance, que esas situaciones, digamos, de avance nos marquen, digamos, algunas especies que nos están indicando de que podemos llegar a avanzar con algún cultivo, y que en los cultivos, digamos, y frente a procesos que están ocurriendo en el mismo momento, nos están marcando, digamos, algunos caminos, algunas ideas para tratar de avanzar, como por ejemplo el no tapado de la semilla, el manejo, digamos, de cobertura fundamental en este tipo de sistema, que seguramente serán motivos de trabajo para generar, digamos, caminos de conocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kevin, Julián y Cristian, por la presentación. Ahora les voy a compartir algunas preguntas que nos fueron enviando, que nos fueron llegando. La primera para Julián, y por la duda ya claro, o sea, de que la chacra tiene 3 meses de funcionamiento, pero bueno, ya igualmente los productores ya vienen hace varios años trabajando, produciendo en la zona, y lo mismo Cristian, junto con el INTA y con la universidad, ya vienen también trabajando hace muchos años en la región. Para Julián, ¿en qué consiste el sistema de alertas de riesgo hídrico y salinización? Sí, a lo mejor el nombre sistema de alertas tiene una connotación, digamos, más de algo minuto a minuto, digamos, de estar todo el tiempo alertando. Y en realidad lo que estamos haciendo, ¿no?, en base al análisis de registros climáticos y de la NAPA, es ver qué probabilidades tenemos de que en tal periodo, con una cierta cantidad de lluvia, la NAPA aumente tanto, o ver en qué momento del año tenemos recargas altas del perfil, y en base también a las conductividades que tenemos y las características de esas napas, poder decir en qué momento del año tenemos riesgo de que las napas nos asciendan mucho y que esas napas además tengan una alta conductividad y nos perjudiquen a los cultivos. En realidad trabajamos más sobre la base de umbrales, que a lo mejor el sistema de alerta es muy pomposo, pero en realidad lo que estamos tratando de determinar son umbrales y probabilidades en diferentes momentos del año en que a determinadas cantidades de precipitaciones tengamos ciertos aumentos de napa, y bueno, en función de esa calidad de napa, ver qué problemas tendríamos, ¿no? Pero a eso hace referencia. Buenísimo. Gracias, Julián. Para Cristian, ¿no es mucho riesgo tener los suelos siempre verdes en una zona semiárida, con ambientes sin napa y en años niña? ¿Se podrá recuperar el balance hídrico en una primavera pobre? Primero decirles que, bueno, que independientemente de una región semiárida, uno, digamos, cuando piensa en la capacidad de recarga de los suelos, y me imagino que debe venir asociada seguramente al uso de algún cultivo de servicio, cultivo de cobertura, en esta época, digamos, frente a esta campaña que viene moderadamente seca, siempre estamos diciendo, digamos, que el eje central de cualquier sistema es el agua. Y por lo tanto, digamos, el monitoreo constante, operativo, sabiendo, digamos, en qué momento los cultivos son más extractivos, ejemplo que yo, las gramíneas a partir de encañazón tienen una capacidad de extracción muy interesante. En el caso de las leguminosas, digamos, cuando recién empiezan a despegar allá por septiembre, digamos, cuando tienen temperatura, y por eso, digamos, siempre hacemos hincapié de que en años niña no debemos dejar de consumir más allá del metro 20, digamos, del perfil. En función de eso, digamos, generamos estrategias, independientemente del volumen que generamos de cobertura, para secarlas, sea un método, digamos,
directo con herbicidas o un método, digamos, indirecto como es el rolado, ¿no? O sea, esas son las estrategias que tomamos. O sea, la consideración siempre está en función de la capacidad de retención que tienen esos ambientes y de la capacidad de recarga que tienen en función de situaciones promedios, ¿no? Siempre ponderando, digamos, en situaciones niñas, entre un 20 y un 30% menos de la capacidad de recarga que tienen en condiciones normales. Buenísimo, gracias, Cristian. Para Kevin, Kevin, la pregunta es, en los bajos salinos, ¿hacen pastoreo directo o no? No, en el caso nuestro, Alejo, no. Es una posibilidad que estamos evaluando, pero muchas de estas zonas, por lo menos en el campo nuestro y en varios de los otros campos de los socios de la chacra, hemos ido sacando aguadas y infraestructura ganadera. Entonces un poco lo estamos pensando con un pastoreo mecánico, digamos, con corte, más que nada por un tema de que muchas veces la superficie no amerita volver a hacer esa inversión en infraestructura y son distintos sectores desperdigados por el campo. Ah, buenísimo. Para Julián, pensando en evitar el avance de sales, ¿es recomendable sembrar agropiro o dejar el pastizal natural? O sea, dejando, sería el suelo siempre verde con malezas. Sí, bueno, eso en base a lo que hemos leído, la experiencia que tenemos que tiene Cristian y la gente de la chacra, depende del pastizal. Si lo que te viene ahí es un pelo de chancho, la verdad que te puede producir, no sé, 1000 kilos de materia seca al año. En esas mismas condiciones podemos hacer crecer un agropiro que nos podría producir 6000, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de la productividad, en ciertos ambientes conveniente la siembra de ese agropiro. Dependerá del pastizal, ¿no? Porque ya te digo, en estos bajos salinos las comunidades vegetales son muy diversas. Entonces el aprovechamiento que le podemos hacer dependerá también de qué pastizal natural estamos hablando, ¿no? Sí, sí, no es lo mismo. Hay que ver dónde implantar el agropiro. Para compararlo con qué. Claro. Y esta para Cristian, ¿cómo ves en el momento cero, en suelos salinos, o sea, con pasto salado, con impedancias físicas? ¿Qué harías en estos ambientes? O sea, ¿aprovecharías una bajada de la napa y ingresar con un arado de reja para después poner cebado sorgo? ¿O buscar hacer cobertura con cultivos ya tolerantes? Mira, siempre lo que buscamos es no mover, digamos. O sea, el mover, digamos, cualquier tipo de estas situaciones y con cualquier tipo de cobertura nos llevaría, digamos, a una tasa de evaporación más rápida y por lo tanto una concentración salina importante. Y la otra, digamos, es el momento. O sea, si lo hacemos en una época, digamos, donde tenemos baja recarga hídrica, en general el balance es negativo, digamos, la tasa de evaporación es mucho más alta y por lo tanto una salinización importante en superficie. Y la otra es, seguramente si tengo problemas físicos es porque tengo mucho sodio dando vuelta. O sea que un poco, digamos, la pregunta está asociada a lo que venía contestando recién Julián. ¿Intervenimos, no intervenimos? En general, digamos, aconsejamos intervenir poniéndole, digamos, alguna especie que tenga cierto grado de tolerancia. En este caso a dos variables importantes. Una es que tolere la sal y la otra, digamos, por la falta de porosidad que en general tienen esos suelos, por problemas físicos, de compactación, pérdida de porosidad en general, que tenga cierta tolerancia a anegamiento. En el caso, digamos, que sea un suelo sódico con bajos contenidos de sales, por ahí lo que es grama, panicum, tiene una alternativa interesante para ese tipo de ambientes. En el caso de que vaya aumentando la salinidad,
la grama es la que empieza a tolerar, digamos, ese tipo de ambientes. Lo que me restringe en general a ese cultivo es la temperatura. Temperaturas bajas, digamos, extremas, como las que podemos tener en la zona, pueden llegar a generar alguna pérdida importante de plantas. Y por eso, digamos, terminamos recayendo en el caballito de batalla, en general, que es el agropiro como alternativa, pero también tenemos algunas especies anuales, ejemplo cebada, ejemplo triticale, ejemplo tricepiro, que son pocos conocidos, digamos, en general, en este mismo orden, como te lo vengo contando, y que pueden ser una alternativa interesante para ese tipo de situaciones. O sea, hay que analizar, digamos, los dos factores. Un factor, digamos, asociado a sales, qué tipo de sales y qué concentración me dejan, y qué cantidad de sodio tengo en el perfil, digamos, que se relaciona indirectamente con, digamos, la capacidad de entrada de aguas o de encharcamiento temporario de esos ambientes. Buenísimo, sí, muy claro, Cristian, esto de primero identificar qué bajo tengo y después decidir en base a eso la estrategia de manejo y sobre todo con qué especie. Sin duda que siempre hay que identificar, categorizar o jerarquizar, digamos, los factores que generan más conflicto, como decíamos hoy, o como explicaba Julián en su presentación. Y la otra es categorizar, o sea, dar un valor, digamos, donde se mueve ese indicador, ¿no? La conductividad, el anegamiento, el encharcamiento, la infiltración, en una medida indirecta, ¿no? Sí. Buenísimo. Y esta para Kevin, y lo mismo, o sea, después si quieren sumar también Juliano o Cristian, considerando la variabilidad espacial, o sea, que existe con la napa y las sales, ¿cómo hacen para, primero, hacer el diagnóstico y después tomar una decisión homogénea de manejo a nivel de lote? Alejo, nosotros creo que eso depende mucho de cada ambiente, de cada campo. Nosotros empezamos evaluándolo por el riesgo hídrico y mucho tomamos también en cuenta el paisaje y qué es lo que cuáles son las especies que se dan en cada bajo. Eso es algo que aprendimos con Cristian. No es lo mismo un bajo de totora y de carnosa que donde ya uno ve presencia de gramón, entonces el trabajo es totalmente distinto ahí, la posibilidad de lograr una u otra especie cambia mucho dependiendo de eso. Entonces usamos bastante con imágenes satelitales, ver cuál es la recurrencia de inundaciones, para ver también dónde son los sectores que amerita invertir y cuáles por ahí son más complicados o tienen una recurrencia mayor. Y segundo, nos guiamos bastante por el paisaje natural de esos bajos, digamos, volviendo a este tema de intervenir o no. Hay especies que ya te van marcando que el ambiente es de otra calidad y donde se pueden lograr implantar algún cultivo, yendo a agropiro, pensando en cebada, todos los que fueron mencionando ya Julián y Cristian. Y hay lugares donde directamente la decisión, y tanto ya sea por riesgo de anegamiento o por mismo el paisaje, te marca conductividades altas donde no vale la pena invertir y dejarlo y ver cómo evoluciona eso con el tiempo. Buenísimo, sí, buenísimo, Kevin, gracias. Y esta, Julián, para vos, o sea, en las zonas buffer que nombrabas, pensando una zona buffer con agropiro, ¿tienen algunas especies forestales que estén probando, que estén interesados en probar? Por un lado, sí, principalmente para aumentar el consumo de agua. Sí, digamos que yo no soy especialista en especies forestales, ni mucho menos. En general, no es mucho lo que se conoce del uso forestal, digamos, de especies forestales en la zona. Sí sabemos que hay algunas que se adaptan mejor al anegamiento, otras que se adaptan mejor a las sales. Y pensando esto de la ley forestal de Córdoba,
Por ejemplo, tenemos algunas especies como algarrobo, una especie nativa que se adapta muy bien a estos ambientes, o bueno, medianamente bien. Hay ambientes muy restrictivos en los que es más complicado, pero en general tiene buen comportamiento. Dentro de lo que es eucalipto hay algunas especies como Camaldulensis o como, no me sale ahora, Tereticorni, que se adaptan mejor a estos ambientes restrictivos. Y también, bueno, hay que ver qué buscamos con si el objetivo es consumir agua, por supuesto que eucaliptus va a ser es una bomba de agua, si lo comparamos con algarrobo. Tenemos otras, por ejemplo, como álamos o sauce, que también podrían cumplir esa función. Pero bueno, siempre cuando uno pone una especie forestal en uno de estos ambientes restrictivos, tiene que tener en cuenta las variables de suelo y de napa de las que hablamos hoy, digamos. Cuánto sodio tenemos, cuál es el pH, digamos, cuál es la conductividad. Si el objetivo es consumir agua, digamos, primero tenemos que ver las limitantes que tenemos y después pensar en consumir, digamos, en consumir ese agua, ¿no? Ya te digo, esas serían las 4 especies, tanto algarrobo como sauce y álamo, en las que tenemos algunas variedades híbridos o clones, dependiendo del caso, con los que podemos meternos en estos ambientes. Pero bueno, también falta mucho de probar, ¿no? Y bueno, como son especies forestales, tarda tiempo en ver los resultados, ¿no? Esta es, sí, un poco para todos, capaz que Kevin, en suelos salinos sódicos, donde la implantación de pasturas de otoño generalmente se complica. ¿Ves viable o tienen experiencia en implantación de especies primaverales? ¿Qué especies? O Cristian, capaz, pasturas para implantar ahora en primavera, en mes de otoño. Nosotros no tenemos experiencia, se la paso a Cristian. No. Mirá, yo diría que en el caso de especies, digamos, de verano, digamos, primavera-verano, por ahí la que estamos recurriendo es más al cultivo por ahí de alfalfa, que era una de las alternativas que decía hoy Julián, que se va a empezar a probar en la chacra, pero que vemos que en general, digamos, si uno observa, digamos, en ese tipo de ambientes, cuando implanta alfalfa, la alfalfa tiene una capacidad de logro interesante. El problema de la alfalfa en ese tipo de ambientes es el encharcamiento, ¿no? O sea, eso es por lo cual habría que cuidarla, digamos. Por eso es importante, digamos, monitorear primero dónde está el riesgo hídrico, digamos, o qué capacidad de riesgo hídrico tiene ese ambiente. Y la otra que es importante y que por ahí no se mencionó es el trabajar, digamos, alrededor de estos cuencos, digamos, que en general generan conflicto por sales. Yo creo que gran parte de los problemas o los desafíos están en mejorar la capacidad de entrada de agua, digamos, aguas arriba, en el relieve, capturando gran parte de ese agua. ¿Por qué lo digo? Porque en general en este tipo de ambientes el 60% del agua que nos llueve, digamos, no está, digamos, entrando en las partes más altas y por lo tanto generando conflicto en las partes más bajas, riesgo de anegamiento. O sea, ¿cómo lo observamos a eso? Cuando medamos los flatímetros. En general no coinciden, digamos, la capacidad de recarga a igual contenido de arenas o de suelos, digamos, que se dan en el relieve. Pero volviendo a la pregunta, en general, estamos, cuando tenemos que ir a cultivos de verano, digamos, vamos a cultivos, digamos, que tienen cierto grado de tolerancia, como por ejemplo, digamos, las pasturas tipo panicum, como decía hoy Julián, y otra alternativa que estamos teniendo son cultivos anuales, digamos. En general se está haciendo algo de sorgo, se están tratando de vincular, digamos, algunas especies que se han, digamos, trabajado en Manfredi principalmente, digamos,
donde están buscando cierta tolerancia a sales del cultivo, para obviamente tenerlo como una alternativa y recurso forrajero en ese tipo de situaciones, ¿no? Esas son las cosas, digamos, que estamos mirando como, en general, digamos. En particular, digamos, hay algunas especies que nos gustan, digamos, como comportamiento, como es el panicum, pero sabiendo, digamos, que tiene una limitante a nivel salino, digamos, que es mucho menor que el agropiro, pero que se puede, digamos, en algunas situaciones donde se logra, poder, digamos, hacer en algunas otras etapas, empezar a incorporar, digamos, algunas leguminosas, tipo Melilotus, tipo Vicias, que hacen, digamos, que esas pasturas no solamente estén drenando parte del verano, sino que también estén drenando y aporten, digamos, forraje durante el invierno. Buenísimo, gracias, Cristian y Kevin. Y esta para Julián. Hay una información que muchas veces los semilleros no la dan, o sea, no, capaz que no se saben, y es esto de que hay todos los genotipos, o sea, todos los híbridos de maíz, todas las variedades de soja, se comportan de la misma manera a un excedente hídrico o a un determinado contenido de sales. Sí, mira, no creo que, por lo menos, me parece que lo que falta es evaluación en estos ambientes. En general, los semilleros trabajan para ambientes de alta productividad. Eh, entonces, cuando vos querés meter un material que está hecho para que produzca más en un ambiente restrictivo, la verdad que no hay muchas evaluaciones de materiales, ¿no? Así que una de las cosas que vamos a comenzar a hacer con la chacra es viendo los materiales que tienen mejor comportamiento en la zona, eh, principalmente de sorgo y de cebada, que son a priori los que mejor tolerancia a la salinidad tienen, pero también trigo, porque tiene una tolerancia intermedia, digamos, a la salinidad. Las variedades de mejor comportamiento las vamos a evaluar y tratar de diferenciarlas por ese comportamiento a tolerancia a la salinidad y al anegamiento, ¿no? Pero bueno, la información esa está faltando. Buenísimo. Y ya para ir haciendo la última pregunta que nos llegó, Cristian, ¿se puede dejar el suelo siempre verde en vez de un barbecho, o sea, siempre verde con malezas y no con cultivo de servicio? Poder se puede, pero bueno, ¿cuál será la ventaja y desventaja? Te diría que no. La primera respuesta es no. O sea, y el no está acompañado de que en general cuando trabajamos con coberturas de malezas, lo que estamos dejando en general es un banco de semillas, digamos, que se van a ir, digamos, acomplejando y van a ir aumentando en problemática, digamos, hacia el futuro. Por lo tanto, me animo, digamos, a decirte que lo ideal sería trabajar ese agua, como decía Julián hoy, al detalle, mejorando no solamente la eficiencia física, sino también la eficiencia económica del agua, ¿no? Que es para lo que en general el productor, digamos, en definitiva, es lo que le interesa es el resultado económico, digamos, el ambiente ese tiene que cerrar por varios lugares. Y la única forma, digamos, de poder mejorar situaciones, digamos, de producción y situaciones ambientales, digamos, es tratar de generarle competencia. Y la competencia viene de la mano de algo que esté generando, consumiendo, digamos, o utilizando recursos que van a utilizar la maleza para desarrollarse. Entonces, sin duda que no solamente tenemos un impacto económico interesante a través de las coberturas, sino un impacto ambiental más que importante asociado a una reducción en general de aplicaciones de herbicidas, porque en general tienen muy buen nivel de competencia, y la otra es el efecto social que tienen, ¿no? O sea, los momentos de siembra, los trabajos extras que hay que hacer, o sea, el rolado, la aplicación, digamos, de algo para secarlo, son, digamos, momentos estratégicos que también aportan a lo social, ¿no? Entonces,
cuando uno mira el conjunto y decide dejar una cobertura, digamos, ineficiente en el uso del agua, como es la maleza, y reemplazarla por una eficiencia mucho más alta, como puede ser la de una gramínea, o la de una leguminosa, que no solamente está consumiendo agua, generando un espacio, digamos, para el cultivo futuro, sino también por ahí capitalizando algunos recursos que en general son limitantes en los sistemas, como es el nitrógeno, ¿no? O sea que hay varias cosas para discutir a nivel de intervenir o no intervenir y dejar las malezas, digamos, como cultivo verde en ese tipo de sistemas, ¿no? O en sistemas en generales, no solamente en estos. Buenísimo, muy claro, sí. Es bien diferente en una situación de la otra. Dejarlo con maleza o con un cultivo invernal o de servicio. Bueno, nuevamente les agradezco a nuestros 3 disertantes, a todos los que participan en la Chacra América y bueno, y a todos los asistentes que nos escucharon en este taller. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias. Chao, gracias.